Sean todos bienvenidos, hoy conoceremos las naves de desembarco con colchón de aire LCAC. La nave de desembarco LCAC es una clase de nave de desembarco con colchón de aire, aerodeslizador, utilizada por la Armada de los Estados Unidos y la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón. Su misión es transportar sistemas de armas, equipos, carga y personal desde el barco hasta la costa y a través de la playa. Los aerodeslizadores no son barcos, ni lanchas, no son embarcaciones. No tienen casco como las embarcaciones y no flotan. Son naves que se mueven sobre un colchón de aire. Unos ventiladores envían el aire hacia abajo, dirigido por los faldones de goma y haciéndolo flotar a varios centímetros sobre el suelo. Esto le permite flotar y moverse sobre arena de playa, un desierto, una carretera, nieve, zonas pantanosas o el mar. La tecnología del colchón de aire ha aumentado drásticamente las capacidades de movilidad y desembarco, proporcionando mayor velocidad y flexibilidad cuando se les compara con las embarcaciones de desembarco tradicionales. Este tipo de vehículos permiten que las tropas y materiales puedan tener acceso a más del 70% de la línea costera del mundo, mientras que las embarcaciones de desembarco tradicionales solo pueden acceder al 15% de dicha línea costera. El desarrollo del concepto de los actuales LCAC comenzó a finales de la década de los 70 del siglo pasado, con el encargo a las compañías Aerojet General y Bell Aerospace, del diseño y construcción de un prototipo cada una, el Chef A y el Chef B. El Chef A tenía 4 hélices con conductos giratorios, mientras que el Chef B tenía 2 hélices traseras con conductos similares al SK-10 propuesto, que se derivó del anterior aerodeslizador Bell SK-5SR, N5 probado en Vietnam. Aunque los dos prototipos demostraron la factibilidad técnica y la capacidad de operación que la Marina buscaba, el Chef B de Bell Aerospace fue elegido como base para el diseño de los futuros LCAC, mientras que el Chef A se utilizó para su uso en Alaska en la bahía de Prudhoe para el apoyo a operaciones petrolíferas offshore. El primer LCAC fue entregado a la Armada en 1984 y la capacidad operativa inicial se logró en 1986. En 1987 se concedió la aprobación para la plena producción. En un principio se adjudicó un contrato inicial de producción competitiva de 15 embarcaciones a cada una de las dos compañías, Textran Marine y Land Systems, TMLS, y Avondale Gulfport Marine. Luego de ese primer lote se eligió a TMLS para fabricar el resto de las unidades pedidas, siendo entregada la última nave en 2001. El LCAC se desplegó por primera vez en 1987 a bordo del USS Shermantown. Los LCAC se transportan y operan desde todos los buques de cubierta de pozos anfibios de la Marina de los Estados Unidos. Los barcos capaces de transportar el LCAC incluyen las clases Wahoo, Tarawa, Whidbey Island, Harpers Ferry y San Antonio. La embarcación opera con una tripulación de 5 marineros alistados. Los puestos y responsabilidades de la tripulación son los siguientes: maestro de nave, navegante, ingeniero de artes, ingeniero de cubierta y maestro de carga. Además de los desembarcos en la playa, el LCAC proporciona transporte de personal, apoyo de evacuación, violación de carriles, operaciones de contramedidas de minas, transporte de víctimas y entrega de equipos de guerra especial y de infantería de marina. Los 4 motores principales se utilizan para la elevación y para la propulsión principal. Estos son 4 turbinas de gas de 3000 kW cada una, que giran 2 grandes ventiladores de popa de 3,5 metros de diámetro y otros 4 más pequeños de 1,6 metros de diámetro utilizados para elevarla. 2 motores generadores auxiliares más pequeños, las unidades de potencia auxiliar, APU, proporcionan energía eléctrica a la embarcación. La nave puede continuar operando, a capacidad reducida, con 2 motores inoperables, un ventilador de elevación y una APU inoperables. Los motores principales son intercambiables para mayor redundancia y facilidad de mantenimiento.
Las LCAC miden 26,4 metros de largo por 14,3 metros de ancho, poseen una cubierta central sobre la que se coloca la carga, a la que se accede mediante rampas en proa y popa. La rampa de popa mide 8,8 metros de ancho, mientras que la de proa es de 4,6 metros de ancho. Sobre los 170 metros cuadrados de la cubierta, equipados con raíles y tie-downs, se pueden embarcar hasta 60 toneladas de carga, que puede ampliarse hasta 75 toneladas en condiciones de sobrecarga. La capacidad de combustible es de 18.927 litros. El LCAC utiliza un promedio de 3.785 litros por hora, por lo cual tiene una autonomía de 5 horas. Esta capacidad de carga es suficiente para transportar un tanque M1 Abrams o un pelotón de 180 soldados totalmente equipadas. Además, se puede convertir para transportar a 54 heridos para recibir tratamiento médico. En los laterales se encuentran las superestructuras para el puesto de comando, las turbinas y los propulsores de popa. Toda la cubierta está soportada por un gran colchón de aire a presión que la eleva un poco más de 1 metro sobre cualquier superficie. Los LCAC pueden alcanzar los 130 km por hora sobre el agua vacíos y 75 km por hora a plena carga, y unos 46 km por hora sobre tierra. En maniobras, un LCAC necesita 457 metros o más para detenerse y un radio de giro de 1800 metros o más. Los niveles de ruido y polvo son altos con esta embarcación. Si está inhabilitada, la embarcación es difícil de remolcar. En los últimos años, se ha agregado supresión de rociado al faldón de la embarcación para reducir la interferencia con la visión del conductor. Se construyeron 91 LCAC, con una vida útil de 20 años. Los primeros LCAC deberían retirarse de la operación en 2004. Por ello, en ese año se aprobó un plan de extensión del ciclo de vida para aumentar su uso otros 10 años. De esta manera, las 72 LCAC operativas en 2004 vieron mejorada su electrónica, actualizaciones de comando, control, comunicaciones, computadoras y navegación, además de recibir importantes mejoras estructurales. El programa SLEP mantendrá las LCAC activas hasta que su reemplazo, los nuevos aerodeslizadores Ship to Shore Connector SSC, el LCAC 100, se empiecen a entregar a la US Navy en 2019, y gradualmente se irán retirando hasta 2031. Además de Estados Unidos, la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón, operan 6 LCAC. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.